Hola, yo soy Alex Ramírez Arballo. Vayamos un poco ahora hacia atrás, un poquito antes de ese momento de crisis que yo he representado, del que yo he hablado aquí en los dos últimos episodios. Eh, Cuando hablaba de la imagen del hombre que no se reconoce en el espejo, incluso decía que tiene emposado, ¿no?, en la mirada este agobio o este desinterés vital. ¿Cómo era la vida antes, me pregunto, antes de ese momento de crisis? ¿En qué momento, en qué es que perdimos o fue que perdimos el rumbo? ¿Hubo alguna vez de verdad un estado de satisfacción plena en nuestra vida? ¿De verdad? ¿No será que nos estamos engañando a nosotros mismos? Te pido que pienses ahora en la niñez. Obsérvate en esos breves años en los que toda la vida se encontraba delante de ti, todo estaba por hacer. Cuando tú eras ligero y no llevabas encima el contrapeso de todos los años vividos como lo llevas ahora, ¿no? Siendo niños, éramos la encarnación perfecta de la libertad. La imaginación era literalmente un superpoder que no vacilábamos en utilizar a la menor provocación. Nuestros juguetes, nuestros juguetes eran fuente de regocijo y aprendizaje, sobre todo nuestros juguetes mentales, y nos servían para establecer vínculos sociales fuertes, de los que derivábamos una enorme satisfacción. El niño es un ser espiritual, aunque no lo sepa. No puede saberlo, es intelectualmente inmaduro, ¿no? Vive la vida desde la imaginación. Por eso se dice de ellos que viven por fuera del tiempo, como participando ya de la eternidad. Es aquello de dejar que los niños se acerquen a mí. Si no son como ellos, no entrarán al reino de los cielos. De eso se trata. A caballo entre el hombre y la divinidad. El niño cree que otros mundos son siempre posibles. Es más, basta que los nombre para que se vuelvan palpables, visibles, humanos. En algún momento de nuestras vidas, en algún maldito momento de nuestras vidas, todo esto se rompe y caemos en el mundo del dolor y la angustia. Caemos, como me gusta a mí decir, caemos en el mundo de la historia. El sueño alimenta el espíritu. Si no es así, entonces, ¿cómo explicar la angustia que sentimos cuando la realidad sin sentido sobreabunda y nos asfixia? ¿Por qué acusamos esos síntomas? ¿Por qué? El espíritu languidece cuando no encuentra en torno a sí la experiencia de lo trascendente. Y te lo voy a repetir para que tomes nota. El espíritu languidece, es decir, se empobrece, se debilita cuando no encuentra en torno a sí, dije, ¿no?, la experiencia de lo trascendente. Cuando no participa de lo trascendente, es decir, cuando el hombre se cierra hacia sí mismo. Esto es precisamente lo que les sucede a millones de seres humanos cada día. Seres humanos cada día, cada semana, cada momento, mientras el mundo sigue rodando y yo voy aquí hablándote de estas cosas, sí, aquí ahora, en este preciso instante. No se necesita ser muy listo para comprender hacia dónde me dirijo. Recuperar el sentido es recuperar la vida misma. Recuperar el sentido es recuperar la vida misma. Sentido y trascendencia son dos palabras que van tomadas de la mano. ¿A qué se debe la pérdida de una vida con sentido? Bueno, es una pregunta, muchachos, filosófica, que convoca muchas disciplinas académicas para poder ser respondida, disciplinas intelectuales, pues fuerzas meditativas. Diré aquí solamente que esto tiene que ver con la fragmentación de la persona. Hemos perdido la idea de unidad. Somos ahora seres fragmentarios al servicio de un desconcierto que no parece terminar nunca. El mundo que nos rodea es puro vértigo, ¿no?
rapidez, dispersión, difusión constante, permutación que se proyecta hasta el infinito, y todo esto nos provoca una náusea constante y caemos al suelo borrachos, ebrios de velocidad, ebrios de estímulos, ¿no? de este haz enorme de estímulos que nos rodean. Saber todo esto, pues, es un buen punto de partida. Necesitamos detenernos por un minuto, voltear hacia el mundo interior para buscar, para reconocernos y así detener la locura del derrumbe, que yo creo que se puede detener. Bueno, lo creo que estoy aquí hablando. Nunca es tarde para volver a comenzar si existe una convicción profunda para ello, es decir, una convicción ética, personal, existencial. En una de mis tantas clases acuñé una frase que tuvo, al parecer, gran éxito entre mis alumnos. Yo decía, tenemos una sobredosis de realidad. Nos está aplastando esta realidad. Necesitamos dar un paso hacia atrás para buscar el sosiego y la distancia que nuestros abuelos tuvieron alguna vez. Y no estoy aquí cayendo en las trampas de la nostalgia. Yo no quiero volver a 1950. Yo estoy hablando del control de mí mismo, de la unidad, del sentido y de la trascendencia. Esto es lo que yo he hablado. Yo creo que esto lo podemos alcanzar perfectamente en el 2022. Con todo esto quiero decir, pues, que las fuerzas productivas y culturales del mundo han desplazado nuestro poder de decisión, nuestra capacidad de ejercer responsablemente nuestra libertad, muchachos. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, la obstinación de lo real por aparecérsenos por todas partes, ¿no? Piensa tú, por ejemplo, en el... ¿Dónde está? El del teléfono móvil, pues, ¿no? En el celular. Está ahí presente. Apenas abrimos los ojos por la mañana y se nos impone como un amo cruel, nos sofoca. Es como vivir en una casa de muros transparentes, ¿verdad? Que nos impide disfrutar de la separación saludable, de la intimidad. Sin ese retiro necesario estamos sembrando el desorden en nuestras vidas. Este olvido de nosotros mismos sucede de modo paulatino, mes a mes, año a año, sin que podamos percatarnos de la trampa en la que vamos cayendo, cada vez más hondo, cada vez más hondo. Somos seres extraviados en un mundo que ha dejado de proporcionarnos las señales que los antiguos utilizaron para evitar el desorden. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, los cuentos, las leyendas, las mitologías y las tradiciones, las liturgias, fueron durante siglos el, grandes comillas, ¿no?, GPS existencial que dirigía a los humanos durante su tránsito por el tiempo mortal que les correspondía, ¿no? La vida estaba marcada por rituales. Cuando todo esto se ha perdido, no nos queda sino el tener que rascarnos con nuestras propias uñas. Una tarea que además, hay que reconocerlo ya, es del todo imposible. Los seres humanos amamos la seguridad, como que nos ha costado muchos siglos de esfuerzo tratar de conseguirla y hasta cierto punto lo hemos logrado. Entonces, ¿cómo explicarnos que en esta época nuestra de abundancia de recursos, los niveles de ansiedad sean tan altos? ¿No hay un contrasentido en esto? Nunca habíamos tenido tanto como hoy, lo cual debería garantizarnos una sensación de seguridad, y sin embargo nunca habíamos tenido niveles de ansiedad tan elevados. Yo lo tengo claro, la seguridad material no garantiza en modo alguno la consistencia existencial. Repito, la seguridad material, las cosas, pues, el cosario, como digo yo, que nos rodea, no garantiza en modo alguno la consistencia existencial. No nos da solidez, no nos da aplomo. Tener no es ser, ¿no? Como decía Fromm, es fundamental realizar un minucioso examen personal de intereses si es que queremos deshacernos de contrapesos nocivos. El cimiento de una vida plena es
la mente en paz, la paz mental. Ahí está la tranquilidad, que no es una tranquilidad pasiva, no es la del monje que está ahí sonriendo sentado sobre un puño de brasas. No, me refiero a la tranquilidad que nos permite llevar nuestro potencial al máximo. Una mente intranquila no es una mente productiva. Una mente ansiosa no es una mente intelectualmente poderosa. El miedo nos hace tontos. Tenemos que comenzar a recomponer desde ahí, desde el mundo interior, muchachos. Ese mundo interior que somos, que no es algo distinto a nosotros. Para lograrlo, es fundamental separarnos radicalmente, voluntaria y radicalmente de las inercias del mundo. Hay que declararnos en rebeldía. Esto es un acto revolucionario al que estamos llamados todos. Sí, tú también, tú y yo, si de verdad queremos recomponer el camino. Para ganarlo todo hay que estar dispuestos a perderlo todo. Para ganarlo todo hay que estar dispuestos a perderlo todo. El mundo de los apegos es el de la esclavitud. Tras el miedo al fracaso se encuentra una mentira dispuesta a esclavizarnos toda la vida si es necesario. Quien no tiene miedo de perder nada ya ha encontrado la actitud adecuada para ganarlo todo porque se ha abierto. Es un receptáculo, está ahí como un recipiente dispuesto a ser llenado. El que tiene miedo se cierra, se pertrecha, se esconde tras una serie de candados, se atrinchera. Yo he decidido desde hace un tiempo ya que el segundo tiempo de mi vida, para decirlo en términos estrictamente futbolísticos, sea el de la aceptación radical, es decir, el de la abundancia. El sistema social y económico al que pertenecemos en esta segunda década del siglo XXI es un gran engañador. Esconde mostrando, confunde explicando, esclaviza liberando. Con todo esto quiero decir que el exceso de estímulos y recursos que nos rodean supera por mucho nuestra capacidad de procesamiento y comprensión. Pensemos en una cosa tan simple como un menú. Cuando yo era niño, si yo iba a una nevería, es decir, a una heladería, había 3 o 4 sabores y poco más. Cada rato digo este ejemplo, perdónenme si ya me han escuchado antes. Qué sé yo, fresa, vainilla, chocolate, coco. Aquí donde yo vivo hay una heladería muy grande. Y de verdad es sobrecogedor pararse de cara a aquel tablero electrónico que parece pues el tablero de llegadas y salidas de un aeropuerto internacional. Eso me supera. Me supera. Y cuando una persona elige, dice, bueno, pues este suena bien, uy, este suena bien, uy, este suena bien. ¿Saben qué? Voy a ir a ver las reseñas, los reviews. Pues todavía es peor. Imagínense la carga intelectual que supone ponerte a estudiar para decidir qué helado, qué nieve vas a consumir. Esto es una sobrecarga. Nos aplasta. Estamos ebrios de tecnología e información y como tales vamos dando tumbos de un día a otro hasta que llegamos a rastras al espejo de la madrugada. Nos plantamos frente a él y no nos gusta lo que vemos. Tenemos necesariamente que parar. Y que no estoy diciendo acá que estoy en contra de la tecnología, yo no digo eso, todo lo contrario, la tecnología hermosa me permite estar hablándote a ti hoy. Yo estoy hablando del dominio que nosotros debemos tener sobre nuestra propia existencia, del control, de la agencia. Hemos creado un sistema que ahora dirige sus fuerzas contra nosotros. El liberador terminó por apresarnos. Lo que hemos formado ahora nos deforma. Pero no todo está perdido, porque la voluntad estará siempre de nuestra parte. La voluntad que es como una llamita que arde aquí adentro. A veces se apaga mucho, se vuelve muy pequeñita, pero siempre está viva, en latencia. Siempre hemos tenido al alcance de nuestra mano el interruptor que detiene todo. Esta, muchachos, es la verdad más luminosa de todas,
cuantas puedan existir. Llevas en tu bolsillo el control que tanto has buscado. Úsalo ahora. Úsalo. Ser libre es poder abandonar, sin menoscabo alguno de nuestra tranquilidad, nuestros más caros deseos. Nuestros deseos pueden esclavizarnos, pueden encadenarnos. Sobreponernos a ellos, recuperar el control, la brida, ¿no? la rienda. Esa es la verdadera libertad. Y no lo haremos si no conseguimos comprender la importancia del sentido y la trascendencia. Al hacer esto estamos comprobando con hechos concretos nuestro señorío absoluto sobre nosotros mismos. Solo así podremos reconocernos de nuevo en el espejo. Seguramente tú te preguntas ahora, ¿qué significa la trascendencia y qué significa el sentido? Porque yo quiero ser libre y tener mi mente en paz. Bueno, sobre eso y sobre otras cosillas estaremos hablando en la próxima entrega. Hasta pronto.